Una vez más estamos aquí con uno de los videos. En esta ocasión le toca espacios vectoriales, el cual es una de las unidades dentro de la materia tan extensa que es el álgebra lineal. Comenzaremos con definir lo que es un espacio vectorial. No podemos agarrarnos como locos y resolver ejercicios si no entendemos bien la teoría de qué es lo que estamos analizando. ¿Okay? Bien, un espacio vectorial es bastante abstracto de definir, ya que es como un conjunto de elementos, los cuales este conjunto de elementos pueden ser vectores o funciones. Y el requisito de que sea espacio vectorial es que esos elementos, si pudiéramos denominarlos vectores o escalares, puedan tener operaciones de sumas y multiplicación entre ellos, y además que cumplan con 10 axiomas muy específicos del espacio vectorial. ¿Cuáles son esos 10 axiomas? ¿O por qué son tan fundamentales, casi como los 10 mandamientos? Bueno, más o menos por esto. Imagínense que tienen 3 vectores, los cuales son elementos que tienen, además de una magnitud, un sentido. ¿Ok? Entonces, esos vectores están ligados a ciertos escalares, los cuales son números. Y se cumplen estos 10 axiomas. El primer axioma nos dice que la suma de U y V está en V. Ok. Esta V es el espacio vectorial. No hay que confundir con esta V minúscula. Entonces, por eso se las pinta aquí de rojo. V mayúscula es el espacio vectorial. Entonces, las sumas de cualquiera de los vectores tienen que estar presentes dentro de ese espacio vectorial. O tiene que existir. Ok. El siguiente axioma nos dice que existe una propiedad conmutativa de la suma en los vectores. Da lo mismo que si yo sumo el vector u más v, que primero el v y le sume la u. ¿Okay? El 3, también hay una propiedad asociativa. Es decir, puedo primero sumar u más v y sumarle al último w, o a u sumarle la asociación de v más w. El cuarto me dice que tiene que existir forzosamente un vector 0. O un elemento nulo dentro de ese espacio vectorial. En este caso, si a cualquier vector le suman ese elemento nulo, pues quedaría el vector. ¿Ok? Ok, para cada u en el espacio vectorial existe un vector menos u en ese espacio, tal que al ser sumados me den 0. Es decir, si yo en mi espacio vectorial no sé cuántos vectores pueda tener, 5, 20, 2, ok. Pero dependiendo de esos vectores, cada uno tiene que tener su contraparte. Porque esto nos asegura que al tener una contraparte, al sumarlas, pues exista ese elemento nulo que forzosamente tiene que estar dentro del espacio vectorial. Entonces, cada vector tiene que tener su contraparte y al sumarse tiene que producir este elemento nulo, 0. 6. El múltiplo escalar de u por c está en v. En este caso, u es un vector y c es un escalar. Si multiplico cualquier escalar por vector, que siempre y cuando existan en ese espacio vectorial, pues van a existir o van a estar dentro de ese espacio que definimos. Si multiplicáramos algún escalar por un vector y nos diéramos cuenta que no existe en ese espacio vectorial, pues dejaría de ser. Se escucha algo enredoso, pero básicamente esa es su definición, ¿no? Ok, el axioma 7 nos dice que existe distributividad del producto con respecto a la suma de vectores. Por ejemplo, si ustedes tienen una suma de vectores, fácilmente pueden multiplicar el escalar por uno de ellos y sumar después el mismo escalar por el otro. Es la propiedad de distributividad del producto que conocemos comúnmente. El 8, la distributividad del producto con respecto a suma de escalares. Es decir, ahora paso a lo inverso. Si yo tengo una suma de escalares y multiplicada por un vector, ese vector puede multiplicar a cada uno de ellos y tener desarrollada esa expresión. La 9, también existe una propiedad de asociatividad del producto con escalares. Es decir, da lo mismo si yo multiplico c, que es un escalar, por du, que es escalar vector, a primero multiplicar los escalares y el resultado de eso multiplicarlo por u. Y el 10, que es el último, dice que se preserva la escala. ¿A qué se refiere con eso? Que tiene que existir elementos unitarios para que al momento de multiplicarlos por los vectores, pues me dé el mismo vector. ¿Ok? Bueno, ya les mencioné que los elementos dentro de ese espacio vectorial, que es un conjunto, pueden ser vectores o pueden ser funciones. Bueno, pues estos vectores pueden comprobarse sus propiedades si los analizamos de manera geométrica.
Por ejemplo, aquí tenemos el vector u, que tiene un sentido y una magnitud. Y tenemos el vector v. Si sumamos u más v, nos daría el vector morado, ese. Entonces, ahora imaginen que sumamos primero v y luego u. Y tenemos este vector que se le llama v más u. Analizando ambos vectores, tenemos que estamos comprobando uno de los axiomas, que es la propiedad conmutativa. Por otro lado, tenemos el siguiente vector, que es el u. Si a ese vector u le añadimos los vectores v y w, tendremos que la suma de estos tres, se los pondré aquí con pluma, la suma de este y de este, nos darían un vector u más v más w. Entonces, hay muchas posibilidades para obtener esa suma de ese vector. Entre ellas tenemos que si sumamos primero u y v, tendríamos este vector conjunto u más v, y al sumarle w nos daría el de la triple suma. Entonces sería u más v asociados y w. Ok. De otro modo, también podríamos tener a u de manera unitaria y sumarles v y w en conjunto para tener también u más v más w. A esta propiedad se le llama propiedad asociativa de la suma de vectores. Ok, hablemos un poco de lo que es un subconjunto. Un subconjunto es una región de ese total espacio vectorial que pudiéramos tener. Y siempre y cuando cumpla con estas propiedades. En este caso tendríamos u, que es el espacio vectorial, y a, que es una pequeña región de todo ese vasto espacio vectorial. El vector 0 de ese espacio vectorial debe estar dentro de ese subconjunto para denominarse como tal. Por cada vector dentro del subconjunto, la suma de esos vectores del subconjunto también debe de existir dentro del mismo espacio vectorial. Y la tercera es que por cada vector escalar que exista en el subconjunto, el vector producido por esta multiplicación de elementos también debería existir en u. Como u es todo el espacio vectorial, todo lo que surja dentro de a también debe estar definido para todo el espacio vectorial entero. Ok, ¿qué es una combinación lineal? Combinación lineal es un término que se emplea en muchas otras ramas de las matemáticas, sobre todo en ecuaciones diferenciales, y lo vamos a ver el porqué. Básicamente es una suma de dos o más vectores existentes en un espacio vectorial. A eso se le llama combinación lineal. Vuelvo a repetir, no solo tienen que ser vectores, también pueden ser funciones. Ok, entonces sería la combinación de dos o más funciones. En este caso, como estamos hablando de vectores y escalares, sería la combinación de diversos vectores y escalares multiplicados. A eso se le llama combinación lineal. Y pues ahí tenemos que los v serían los vectores y las c serían los escalares. ¿Por qué es importante en ecuaciones diferenciales? Es importante porque una solución de una ecuación diferencial se puede plasmar como una combinación lineal, como una combinación de varias soluciones. Tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice que si el vector u lo podríamos representar como una combinación lineal del vector u1 y u2, los cuales tienen ahí sus valores dentro del vector, menos 1, 2 y 2, 3, menos 1 y 4. Que la combinación lineal de estos dos me dé u. Para saber si ese vector u lo podemos representar como una combinación lineal, hay que recordar que deben de tener este formato: escalar con vector, escalar con vector. Y pues tanto a1 como a2 los desconocemos, no sabemos su valor preciso, pero los podemos determinar. Lo que hacemos es sustituir los valores dentro de esos vectores. Para el vector u sería 7, 1 y 16, como lo dice el problema. El vector u1 sería menos 1, 2 y 2, y el vector u2 sería 3, menos 1 y 4. Como ya hemos sustituido los valores, procedemos ahora a hacer la multiplicación tal cual me dice el axioma que lo puedo hacer. Puedo multiplicar un escalar por un valor de un vector y así sucesivamente. Entonces hacemos eso, desarrollamos a1 y a2 y me quedan 3 términos de este lado izquierdo y 3 términos de este lado derecho. Lo que hacemos ahora es sumar los valores de los vectores con sus respectivas posiciones. Por ejemplo, yo puedo sumar los a1
y el 3A2 porque está en la posición 1 del vector. El 2A1 y el menos A2 porque está en la posición 2 y los amarillos que están en la posición 3. Si yo sumara esos términos, me saldría menos A1 más 3A2, 2A1 menos A2, 2A1 más 4A2. Se los puse con colores para que los identifiquen conforme a su posición. Y tenemos estas tres ecuaciones, que estos dos números son los de la posición 1, que sería el 7. Estos dos, los azules, son de la posición 2. Estos dos, los amarillos, son de la posición 3. Y así me van a salir tres ecuaciones. Es importante recalcar que este es un sistema de tres filas con dos incógnitas, las cuales son A1 y A2. Entonces, para una mejor visualización, ponemos primero las incógnitas del lado izquierdo y los resultados de igual al lado derecho. Procedemos a hacer la matriz aumentada, únicamente tomando los coeficientes de esa matriz o de ese sistema de ecuaciones lineales. A través de transformaciones por filas, procedemos a hacer la escalonada. Y aquí en este último paso, me faltaría eliminar este 10. Si yo multiplico menos 2 por el renglón 2, que es mi pivote, y le sumo a la fila 3, podré eliminar ese 10. De esta manera ya tengo los valores de A2 y de A1. Pero como pueden notar, no están despejados. Si yo quisiera el valor de A2, tuviera que pasar dividiendo este 5 con el 15 y me daría el 3. Y al sustituir este 3 aquí dentro del valor de A2 y despejarlo, me daría A2. ¿Podrá entonces plasmarse ese vector U como una combinación lineal de U1 y U2? Bueno, para poder saber ese resultado, tendríamos que sustituir esos valores de A1 y A2, que son los escalares que acabamos de obtener. Al momento de sustituirlos, nos daría que A1 es 2 y A2 es 3. Y tendríamos que multiplicar esos escalares por los valores del vector. Si hacemos eso o lo desarrollamos, nos quedarían estos dos paréntesis. Y ahora solo procederemos a sumar los valores de los vectores según su posición. A 2 le tendríamos que sumar 9. Y eso nos daría 7. Y si a 4 le sumamos menos 3, eso sería 1. Y por último, el elemento de la tercera posición, si a 4 le sumo 12, me quedaría 16. Y con esto comprobamos que el vector U precisamente puede representarse como una combinación lineal tanto de U1 y U2. Otro de los conceptos o de los términos es la de dependencia o independencia lineal. Se dice que los vectores o funciones dentro de un espacio vectorial pueden ser linealmente o dependientes e independientes según la relación que entre esos tengan como combinaciones lineales. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, notemos el primer diagrama. Notemos que el vector V puede plasmarse como un escalar multiplicado por U. Es decir, V puede representarse a través de una combinación lineal de U. Entonces, como V se puede representar en términos de otro vector dentro de ese espacio vectorial que es U, se dice que existe entre estos dos vectores una dependencia lineal. ¿Ok? Notemos ahora cómo ahora U y V no pueden ser expresados como uno con términos del otro. Son totalmente independientes, no tienen ninguna relación. Esto les da independencia lineal. Por último, ahora tenemos tres vectores: el vector U, el vector V y el vector W. Noten cómo ahora el vector W lo podemos plasmar como alfa U más beta V, o de otra manera, beta V más alfa U. Entonces, el vector W puede ser plasmado como una combinación lineal de sus otros colegas dentro del espacio vectorial. Y si esto sucede, es que existe dependencia lineal. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, en las ecuaciones diferenciales, ¿cómo es que esta teoría se aplica? Esta teoría se aplica al momento de evaluar ecuaciones de orden superior homogéneas. Por ejemplo, noten cómo esta L de Y, supongan que es una ecuación diferencial de orden superior homogénea porque del lado derecho está igualada a 0. Esta solución de esta ecuación puede ser plasmada como una suma de diversas soluciones, es decir, como una combinación lineal, y esto hace que su análisis sea aún más sencillo.
Por eso es de vital importancia ligar este concepto para llevarlo un paso más dentro de las ecuaciones diferenciales. Bien, ¿cómo saber si que un conjunto de funciones o vectores son o tienen dependencia lineal o dependencia? Bueno, en el caso de las funciones esto se hace con un operador que se llama Gronskiano. Por ejemplo, si yo quisiera saber si x cuadrada con x por 1 son independientes o dependientes linealmente entre sí, lo que haría es hacer un Gronskiano. ¿Qué es el Gronskiano? En la primera fila colocar esas funciones, en la segunda fila colocar la primera derivada de cada uno y en la tercera colocar la segunda derivada de cada uno. Conforme bajen en la matriz van a ir derivando en un orden. Entonces ya que organizaron su matriz cuadrada, van a sacar la determinante. La forma más fácil de sacar la determinante en una ecuación 3×3 es por Sarrus. Y si lo recuerdan, en Sarrus replicábamos las dos primeras columnas para poder hacer las diagonales. Entonces la primera diagonal sería empezar desde la esquina superior izquierda. Sería x cuadrada por 1 por 0. Aquí tenemos nuestro primer elemento. Nuestra segunda diagonal sería entonces x por 0 por 2. Y nuestra tercera diagonal 1 por 2x por 0. Y como ya hemos acabado con las diagonales derechas, vamos ahora con las negativas. Por eso es que tengo aquí el negativo uniéndolas. Empezamos con x por 2x por 0. La segunda diagonal x cuadrada por 0 por 0. Y la tercera que sería 1 por 1 por 2. Si desarrollamos estos términos, me quedaría del lado de los términos positivos 0, porque todos estaban multiplicando por 0. Y aquí ese se eliminaría, este también, y aquí me quedaría 2. Entonces si a 0 le quito 2, me quedaría menos 2. Es importante recalcar que cuando utilizan Gronskiano para saber la independencia o dependencia lineal, al momento de tener valores diferentes a 0, es que existe una independencia lineal. Si ese valor en cambio me diera 0, entonces existiría una dependencia lineal de esas funciones o soluciones. Ahora, vamos a ver lo que es una base. Una base es un conjunto de vectores dentro de un espacio vectorial, los cuales son los llamados generadores de ese espacio vectorial. Es decir, entre tantos vectores existentes en mi espacio vectorial, hay solo unos pocos que, teniéndolos de manera esencial, ellos me pudieran elaborar todo el espacio. Es decir, jugando con esa base, sumándolas, multiplicándolas o haciendo operaciones válidas dentro del espacio vectorial, me pudieran generar todos los elementos que están dentro de ese espacio. Entonces, imaginemos que tenemos U, que es el espacio vectorial, y A, que sería un subconjunto. B sería los pequeños vectores o los más esenciales que me permitirían, al momento de hacer operaciones con ellos, formar todo mi universo o mi espacio vectorial. Generalmente pueden ser 2, 3, entonces son los más esenciales dentro de mi espacio vectorial que me van a permitir formar los otros vectores. Ok, aquí lo plasmamos un poco de manera matemática, que me dice que si tengo un conjunto de vectores llamados V, y esos vectores son V1, V2 hasta Vn en un espacio vectorial, dentro de esos vectores las bases serían aquellos vectores que cumplen con estas dos propiedades, que sean linealmente independientes y que esos vectores me generen a mi espacio vectorial. Por ejemplo, aquí tenemos dos vectores, el vector 1, 1 y el 1, menos 1. Estos dos son los generadores de todo espacio vectorial de dos dimensiones. Entonces, si yo por ejemplo quisiera un vector, sería el 3,5 o el menos 2,3 o cualquiera que se les ocurra, el 0,0 o cualquiera de dos dimensiones, con estos dos los pudiéramos generar jugando con estos dos vectores. Por eso se les llama vectores base o base. Y la dimensión, en cambio, es el número o cantidad de vectores que componen a una base. Por ejemplo, tenemos a esta base que tiene dos vectores. Como tiene dos vectores, su dimensión es 2. Y esta base, en cambio, tiene 3 vectores. Como tiene 3 vectores, su dimensión es 3. ¿Qué tiene de relevancia entonces el análisis de los espacios vectoriales dentro de las ciencias aplicadas? ¿O por qué es importante verlo? No es capricho alguno. Si ustedes recordarán, hace unos días se hizo
muy notable la noticia de que por primera vez Estados Unidos volvía a mandar naves al espacio con la misión de, en este caso, trasladar a 2 astronautas a la Estación Internacional Espacial. Entonces, ¿cómo es que lo lograron? Porque no solamente fue un logro volver a hacerlo, sino fue un logro también ingenieril. Uno de los sistemas más complejos dentro de una aeronave espacial es el sistema de estabilización. Antes de poder evaluar la misión, se tiene que modelar la orientación o la trayectoria que va a tener la aeronave. Cualquier factor ajeno a la misión, como lo puede ser las partículas del aire, la temperatura, el clima, el viento, no lo sabemos, ¿no? Son muchos factores que pueden estar en juego para desestabilizar la trayectoria que se tiene planeada de esa aeronave. Entonces, cada uno de estos factores es analizado o monitoreado a través de una serie de combinaciones lineales de funciones. Claro, es más práctico analizar un fenómeno tan complejo como la estabilización de una aeronave si la partimos con muchas sumas de funciones lineales, que si modeláramos una ecuación súper inmensa y compleja, la cual no tuviera ni pies ni forma para poderla operar, ¿no? Entonces es por esa razón que se hace de manera más práctica a través de espacios vectoriales, porque cada una de esas factores que influyen dentro de del sentido de la trayectoria lo manejan por partes, por cachitos, a través de una combinación lineal. No solamente esto pasa en la aeronáutica, también en la industria naval, todos los vehículos, incluso en la terrestre, hay tecnología para amortiguar o estabilizar la trayectoria de los vehículos, ¿no? Entonces, esa es la principal aportación que nos hace el álgebra lineal, al menos en esta ciencia aplicada. Y eso que no nos estamos metiendo en muchas otras, como por ejemplo la acústica, en el que también hace mucho aporte. Por el momento nos quedamos con esta imagen, y una de las uno de los grandes aportes, además de SpaceX, es que esta nave Dragoon es reutilizable. Es decir, una vez que hace su misión y manda esta cápsula con los astronautas, puede regresar a la órbita terrestre para volver a ser utilizadas, y a través de este sistema complejo de estabilización puede hacer un aterrizaje exitoso en una de sus múltiples plataformas que están en el océano terrestre, ¿no? Entonces nos quedamos con esta imagen y damos aquí un pequeño respiro de estos tópicos de espacios vectoriales. Espero que se encuentre de lo mejor y nos vemos hasta la próxima.